¿Ya se imaginaron que un simple error de dedo podría cambiar completamente el rumbo de su vida? Pues sí, a veces el destino no necesita tocar la puerta, responde un mensaje. Esta es la historia de María Eduarda, una madre soltera sumida en pobreza extrema, que al tratar de pedir ayuda, envió por error un mensaje a un millonario misterioso, y lo que parecía ser solo un día difícil más, se transformó en el primer capítulo de una nueva vida. En el mundo real, donde la cuenta vence antes de que caiga el sueldo, pedir ayuda ya es una batalla emocional. Ahora, imagínense pedir y recibir. Pañales y leche, claro. Pero también trabajo en línea, comodato de casa en condominio de lujo y, lo más raro de todo, empatía. Es ahí donde esta historia nos llega hondo, porque habla de oportunidad, superación y un tipo de amor materno que mueve montañas. Esta narrativa no es sobre caridad, es sobre transformación personal, sobre cómo el dolor del pasado encuentra la oportunidad del presente, y cómo hasta los millonarios, con sus rutinas frías y calculadas, pueden ser tocados por la fuerza invisible que une a dos personas desconocidas, la verdad. Entonces, si creen que los finales felices son solo cosa de películas, tal vez sea hora de reconsiderar sus conceptos. María Eduarda, como tantas madres mexicanas, enfrentaba el tipo de realidad que no aparece en los comerciales: pobreza extrema, soledad emocional y un bebé en brazos. Sofía, aún demasiado pequeña para entender el caos a su alrededor, lloraba de hambre mientras la madre, exhausta, trataba de esconder la desesperación. Esa cocina vacía, con un refrigerador ruidoso y un colchón en la esquina, era más que escenario. Era el retrato crudo de una vida que apenas se sostenía. Y cuando se llega a ese punto, hasta respirar parece lujo, sin leche, sin pañales, sin rumbo. María tomó el celular con la mano temblorosa. No tenía el lujo del orgullo en ese momento, solo la urgencia de una madre soltera en desesperación. Quería pedir 200 pesos, que para muchos no paga ni una cena, pero para ella era la diferencia entre sobrevivir y quebrarse de una vez. Escribió y reescribió el mensaje, sudando frío. Era para una amiga, pero, como si el universo tuviera sus propios planes, presionó enviar y el número estaba mal. Ese pequeño error, aparentemente banal, fue el chasquido de lo inesperado. El mensaje que era para alguien que tal vez pudiera ayudar fue a parar en las manos de alguien que realmente podría cambiar todo. Un tal Leonardo Vasconcelos. Y aquí empieza la parte donde la vida, cansada de golpear, decide sorprender. Pero antes de eso, aún había espacio para más miedo, vergüenza y la duda que resonaba dentro de ella. ¿Qué hice? El mensaje de María, cargado de dolor y urgencia, cayó en las manos de Leonardo Vasconcelos, un millonario misterioso, tan distante de su mundo como las estrellas en el cielo, solo que, al contrario de lo que se esperaría de alguien con millones en la cuenta y un corazón blindado, él no lo ignoró. Respondió, corto, directo, preguntando, ¿quién eres? Un gesto simple, pero que ya lo cambiaba todo. María se heló. Pensó en borrar, fingir que nada había pasado, pero la necesidad gritó más fuerte. Ella respondió con una disculpa tímida, pensando que ese era el final de la conversación. Pero Leonardo continuó, quería saber más, pidió pruebas, y es ahí donde el mundo interno de María entró en colapso. La vergüenza golpeaba fuerte, mostrar su miseria, sus fracasos, sus cuentas. Todo era una exposición que hería el poco orgullo que aún le quedaba. Aún así, envió la foto de Sofía con fiebre, el papel de la farmacia, todo aquello que grita verdad para quien sabe leer dolor. Del otro lado, Leonardo dudaba, pero algo en ese mensaje lo tocó. Tal vez el tono, tal vez la ausencia de drama, o quizás el hecho de que, aún en la miseria, María no exigía, simplemente pedía. Ese pequeño desliz de número se convertía ahora en un hilo invisible conectando dos realidades completamente opuestas. Y a partir de ahí, el juego silencioso del destino
comenzaba a mover las piezas con un propósito que ninguno de los dos entendía aún. Al día siguiente, aún aturdida por la falta de respuesta, María despertó con el sonido del timbre. Un repartidor, de playera naranja y mirada simpática, sostenía 2 bolsas grandes y un sobre. Ella apenas podía creerlo. Dentro de las bolsas, leche en polvo, pañales, medicinas, comida, todo aquello que no tuvo valor de pedir. Y en el sobre, billetes de 50 pesos, nuevecitos, sumando 1000 pesos. ¿Un milagro? Para ella lo parecía. Para Leonardo fue apenas el comienzo. El mensaje de él estaba ahí en el celular, corto como siempre. Cuídala bien, solo vive. María lloró, y no fue solo alivio. Era el peso de meses tragados en silencio, de noches de hambre, de no saber qué decir a una hija que aún no hablaba. Ese gesto simple revoloteaba todo por dentro. Por primera vez en mucho tiempo no sintió vergüenza al abrir el refrigerador. Por primera vez, Sofía mamó sin llorar. Este tipo de ayuda, sin exigencia, sin cobranza, desarma, y es ahí donde comienza la magia. No era solo sobre pañales y leche, era sobre dignidad, sobre ser vista, sobre alguien que se detuvo a escuchar sin juzgar, y aun sin conocerlo, María comenzaba a sentir algo que no veía desde hacía tiempo: confianza. Aun sin entender el motivo, sabía. Algo mucho más grande se acercaba, y ese era solo el primer paso. Pedir ayuda nunca fue fácil, y para María Eduarda, acostumbrada a tragarse el llanto y enfrentar al mundo sola, fue casi insoportable. La vergüenza carcomía por dentro. Había crecido escuchando que quien pide se humilla, y ahora ahí estaba ella, madre soltera, implorando 200 pesos para comprar pañales y leche. Solo que había algo diferente esta vez: el valor de exponerse. Porque cuando el hambre golpea y la hija llora, el orgullo se vuelve silencio. Esta mezcla de sentimientos lo revolvió todo. Al mismo tiempo que se culpaba por haber mandado ese mensaje por error, también sabía, allá en el fondo, que no tenía otra opción. Cuando te ves a tu propia hija y no tienes ni lo básico, cualquier riesgo vale la pena. María no quería limosna, quería oportunidad. Y aun sin saberlo todavía, estaba dando el primer paso hacia algo mucho más grande que una donación momentánea. Este tipo de valor, el de mostrarse frágil, es lo que diferencia a quien repite el mismo dolor de quien comienza a transformarlo. María, con su sencillez y sinceridad, ya estaba plantando una semilla en Leonardo. Él, acostumbrado a aduladores y falsedades, encontraba en ella a una mujer que no pidió por lástima, sino por supervivencia. Y eso, amigo, mueve a cualquiera que aún tenga un mínimo de humanidad en el pecho. Cuando Leonardo pidió pruebas, no fue arrogancia. Era un reflejo de la desconfianza que lo rodeaba. La gente rica vive rodeada de interesados, y él, un millonario misterioso, ya había visto de todo. Pero lo que María envió no eran solo imágenes, eran relatos silenciosos de una guerra diaria. La foto de la pequeña Sofía, febril, encogida en un colchón delgado, el papel de la farmacia con precios que no cabían en el bolsillo. Todo eso hablaba más que 1000 palabras. Ahí estaba la verdad cruda, desnuda y dolorida. No tenía filtro ni pose. Era solo una madre soltera haciendo lo posible para mantener a la hija viva y sana. Y aquello rompió la frialdad calculada de Leonardo. En ese instante se dio cuenta. No era una estafa, no era actuación, era realidad, y de las más duras. La empatía, ese sentimiento raro en tiempos de tanta indiferencia, encontró espacio hasta en el corazón de un hombre acostumbrado a números y metas. Para quien está de este lado, esta historia es una alerta. ¿Cuántas Marías existen por ahí, tragadas por el sistema, invisibles a los ojos del poder? A veces, todo lo que alguien necesita es ser tomado en serio. María no tenía influencias, no tenía contactos, tenía, sí, un dolor real y el valor de exponer ese dolor. Y fue eso lo que plantó en Leonardo la semilla de algo que no esperaba: conexión.
María no esperaba nada más. Ya había sido sorprendida con pañales, leche y dinero. Pero entonces el celular sonó. Del otro lado, una voz masculina, calmada, firme, era Leonardo Vasconcelos, un millonario recluido, ahora hablando directamente con ella. La conversación comenzó extraña, casi formal, pero con el tiempo, algo ahí comenzó a deshacerse. Leonardo quería saber más sobre ella. ¿Dónde vivía? ¿Si tenía marido? ¿Cómo vivía? No por curiosidad fútil, sino tratando de entender quién era esa mujer que lo había tocado sin querer. Fue en ese diálogo medio incómodo, medio encantador, que surgió la propuesta. Él quería hacer una prueba. Mandaría un chofer, una dirección, y ella debería ir con documentos y Sofía. Solo eso. Nada de detalles, nada de promesas. Solo la invitación, casi una misión secreta. Y María, con el corazón disparado, aceptó. No por ingenuidad, sino porque sabía que ese error de mensaje estaba dibujando algo fuera de lo común. Y honestamente, ya no tenía nada más que perder. Este momento marca un giro silencioso en su vida. Salir de la zona de incomodidad, porque la pobreza no es cómoda, solo conocida, exige una dosis de locura y fe. María aceptó entrar en lo desconocido. Y lo más bonito de esto, fue el instinto lo que habló más fuerte. Esa voz interna que toda madre tiene, la de que algo necesita cambiar por la hija, y con ese simple sí, abrió la puerta a lo improbable. El carro negro se detuvo frente a la casa torcida de María. El chofer se presentó con educación, ayudó con las bolsas y abrió la puerta del carro. Durante el trayecto, ella veía el mundo cambiar por la ventana. Calles anchas, condominios de lujo, casas que parecían de telenovela. Cuando el portón automático se abrió y pisó ese suelo nuevo, parecía que había sido teletransportada. La casa era moderna, clara, con juguetes en el piso y un olor a café fresco viniendo de la cocina. Y, sorprendentemente, era para ella. Denise, la entrenadora, educada, firme, gentil, presentó la casa y el plan. María comenzaría ahí un entrenamiento remoto. Trabajaría en casa, cuidaría a la hija y poco a poco aprendería tareas como responder emails, organizar hojas de cálculo, manejar agenda. Todo digital, todo nuevo. Y lo más increíble, no pagaría renta. Leonardo ofreció el inmueble en comodato por 2 años. Bastaba mantener, cuidar y trabajar con dedicación. Parecía demasiado bueno para ser verdad y, por un instante, casi desconfió. Pero viendo a Sofía jugando en la alfombra y escuchando a Denise explicar cada detalle, sintió algo diferente. Pertenencia. No era caridad, era oportunidad. Y María, con toda su vivencia, sabía identificar cuando la vida estaba ofreciendo un camino real. Lo agarró con fuerza. Esa casa era más que refugio, era el punto de partida de una nueva versión de sí misma. Leonardo Vasconcelos podía ser un millonario misterioso, rodeado por tecnología y guardaespaldas, pero ahí, en esa sala con juguetes esparcidos, algo comenzó a cambiar. Empezó a visitar a María con frecuencia. Nada de lujo, nada de espectáculo. Llegaba con un juguete en la mano o pan de queso en la bolsita. Se sentaba en el piso, armaba bloques con Sofía y escuchaba a María hablar del día. Y mientras más regresaba, más se daba cuenta ella. Ese hombre frío escondía a alguien que quería pertenecer. Para María, todo aquello era confuso. Una madre soltera que apenas tenía que comer días antes, ahora compartía café con un hombre que tenía más dinero del que ella podría gastar en toda una vida. Pero él no hablaba de negocios, hablaba de vida. Revelaba que no sabía cuánto costaba un pañal, que nunca tuvo un regazo de verdad, que fue criado entre empleadas y hojas de cálculo. Por primera vez, María veía en él más que cifras. Veía carencia, tal vez hasta soledad emocional. Esos intercambios, simples y sinceros, fueron creando lazos invisibles. María comenzó a esperar las visitas. Sofía sonreía cuando él llegaba, y Leonardo
aún sin admitirlo, estaba cada vez más presente. No había declaraciones ni promesas, pero a cada mensaje suyo preguntando ¿durmieron bien? O cada silencio cómodo que compartían, la conexión se fortalecía. Era como si dos realidades rotas encontraran un tipo extraño de encaje, y María, sin querer, comenzaba a abrir espacio dentro de sí, no solo en la casa. Cuando todo parecía finalmente estar encajando, el pasado decidió tocar la puerta, literalmente. Marcio, el excompañero de María y padre ausente de Sofía, apareció en el portón del condominio de lujo. Desaparecido hace más de un año, resurgió con la mirada llena de interés y el habla cargada de veneno. Se enteró de la nueva vida de ella por redes sociales y vino con ese típico discurso: «La hija también es mía». Pero detrás del tono fingido había algo peor: amenaza y chantaje. María se congeló. El miedo regresó con fuerza. Marcio hablaba de Leonardo, insinuaba saber cosas sobre él, como si quisiera arruinar todo. Decía que el millonario tenía trapos sucios, que ella sería abandonada. Pero María, aún temblando por dentro, hizo lo que tenía que hacer. Llamó a seguridad. No iba a permitir que el pasado sucio destruyera el nuevo futuro que estaba construyendo con tanto esfuerzo. Fue firme, valiente, y por primera vez no bajó la cabeza. Cuando le contó todo a Leonardo, él fue directo. Marcio ya tenía historial de intentos de extorsión. Estaba siendo monitoreado, pero alertó: el mundo real cobra, y pronto alguien trataría de entrar en ese espacio seguro que habían creado. La visita de Marcio fue más que una amenaza externa. Fue la prueba final de la transformación interna de María. Tuvo que elegir entre el miedo y la confianza, y por la hija, por la nueva oportunidad, eligió no retroceder. Después de la tormenta, el silencio ganó un nuevo peso. María, sola en la sala, con Sofía durmiendo en su regazo, se quedó reviviendo cada detalle de las últimas semanas. Parecía surreal. De una petición de 200 pesos a una vida dentro de un condominio de lujo, con trabajo, estabilidad y hasta compañía. Pero lo que más la impresionaba no era el escenario, era ella misma. La mujer que antes se veía apenas como sobreviviente, ahora comenzaba a ver valor en sí misma. Estaba, de hecho, en proceso de transformación personal. Leonardo, por su parte, también cambiaba. Sus días comenzaron a tener más pausas, menos juntas y más conversaciones con María. Descubría en la convivencia con Sofía un lado que nunca había explorado, el de quien cuida, observa, siente. Por primera vez admitió: estaba cansado de números, quería cercanía, algo real, y aunque no lo dijera con todas las letras, veía en la historia de María una oportunidad de reinventarse también, de redescubrirse lejos de los reflectores y cerca de la esencia. La historia de ellos no tuvo promesas grandiosas ni besos de telenovela, pero tuvo presencia, tuvo esfuerzo mutuo, tuvo empatía y, sobre todo, tuvo algo que pocos tienen valor de ofrecer: oportunidad. María y Leonardo venían de mundos diferentes, con dolores distintos, pero ambos necesitaban lo mismo: volver a empezar. Y cuando dos personas deciden caminar en la misma dirección, aún sin saber el destino, el presente comienza a sanar el pasado. Y el futuro, ese se escribe un paso a la vez. La historia de María Eduarda nos hace parar y reflexionar. ¿Cuántas oportunidades ya se nos han ido porque tuvimos miedo de pedir? ¿Y cuántas veces el orgullo calló peticiones que podrían haber cambiado todo? El error de mensaje de ella se volvió un grito de socorro oído por alguien improbable, y nos recuerda que a veces la vida solo necesita una grieta para actuar. ¿Y ustedes? ¿Están listos para abrir esa grieta? ¿Será que no es hora de ver que la transformación comienza cuando aceptamos ayuda y, principalmente, cuando decidimos creer que es posible volver a empezar? Tal vez no conozcan a un millonario,
pero conocer sus propias fuerzas ya es un comienzo poderoso. La historia de María muestra que los nuevos comienzos no tienen dirección correcta. Llegan cuando estamos dispuestos a vivir algo nuevo. Si esta historia los tocó de alguna forma, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Aquí, cada video es una oportunidad de ver al mundo y a ustedes mismos desde otra perspectiva. Porque a veces, todo lo que necesitan para cambiar su vida es hacer clic en el lugar correcto. Y tal vez ese lugar sea aquí.